lo diré sin rodeos, lo arruiné, en serio. Me llamo Mariela, tengo 33 años y pensé que podía comportarme mejor, pero siendo honesta, nunca he sido buena tomando decisiones responsables. Supongo que se podría decir que siempre he sido más del tipo que se deja llevar por la corriente, o quizás impulsiva es la palabra correcta. De cualquier forma, lo que pasó en el último día del año no fue mi mejor momento, pero tampoco creo que sea justo echarme toda la culpa a mí. Así que aquí va la historia. Trabajo en una pequeña agencia de mercadotecnia donde todos saben todo sobre todos, incluido mi jefe Gregorio. Gregorio es uno de esos tipos extrovertidos, el alma de la fiesta, que de alguna manera sigue siendo lo suficientemente profesional como para que nadie pueda decirle nada. Está en sus 40, casado y con hijos, pero no actúa como tal. Siempre organiza reuniones para tomar algo, hace bromas al borde de lo inapropiado y se queda fuera más tarde que los becarios. Sinceramente, siempre me ha parecido un poco excesivo, pero como es mi jefe, aprendí a reírme y seguirle la corriente. La fiesta de fin de año no fue diferente. Gregorio decidió hacer una fiesta en un bar elegante del centro e invitó a toda la oficina. Dejó claro que no era un evento de trabajo, solo una oportunidad para relajarse y recibir el nuevo año con las personas que comparten el esfuerzo diario, lo que sea que eso signifique. Al principio no pensaba ir, pero Gregorio puede ser muy persuasivo. Además, no es como si tuviera un plan mejor. Mi esposo Héctor, que tiene 35 años, ya me había dicho que no quería salir. No le gustan las fiestas y odia los bares ruidosos, así que se quedó en casa. Yo pensé, voy un rato, me tomo una copa, me dejo ver y regreso antes de la medianoche. Inofensivo, ¿no? Bueno, no fue así como ocurrió. El bar estaba a reventar cuando llegué y Gregorio ya iba por su segunda, o quizá tercera, ronda de tequilas. Me llamó con la mano como si yo fuera la invitada de honor, me dio una copa de champán y dijo, Mariela, estás demasiado sobria para ser Nochevieja. Arregla eso. Me reí, pero antes de darme cuenta, alguien me dio otra bebida, y luego otra. No quería emborracharme, pero tampoco iba a hacer la aguafiestas que dice que no. Además, es Nochevieja. ¿No se supone que para eso son estas fiestas? Un par de horas después, Gregorio empezó con su rutina de siempre, bailar, contar historias locas y actuar como el mejor amigo de todos. De alguna manera terminé participando en un concurso de baile con uno de mis compañeros. Me estaba divirtiendo, y por una vez no me sentía solo Mariela, la esposa que siempre va a lo seguro. Se sentía bien soltarse un poco. Pero ahora que lo pienso, probablemente debía haber estado más atenta al reloj y a cuántas copas llevaba encima. Cuando llegó la medianoche, ya estaba borracha. Borracha de forma vergonzosa. A Gregorio le parecía graciosísimo y no paraba de hacer bromas sobre cómo yo era el alma de la fiesta. No me fui hasta pasada las 1 de la mañana. Héctor me había escrito varias veces preguntando cuándo iba a volver, pero ni siquiera sentí el teléfono vibrar. Cuando por fin lo revisé, lo único que vi fue, ¿hablas en serio?, seguido de, ni se te ocurra despertarme. Eso debió haber sido mi señal para pedir un Uber e irme a casa de inmediato, pero en lugar de eso me quedé por una copa más, porque en mi cabeza ya era demasiado tarde para arreglar las cosas. Así que mejor disfrutar, ¿no? Cuando por fin me tambaleé hasta la puerta de casa, Héctor estaba sentado en el sofá, completamente despierto, con los brazos cruzados y esa mirada, ya sabes cuál. Mitad decepción, mitad frustración. Apenas logré decir hola antes de que me soltara, hueles como una destilería. ¿Tienes idea de qué hora es? Intenté reírme, pero él no estaba para bromas. Oh, vamos, es año nuevo, dije, quitándome los tacones y dejándome caer en el sofá. No es como si hiciera esto todo el tiempo. Estás borracha, Mariela, y estuviste fuera casi toda la noche sin siquiera responderme un mensaje. Puse los ojos en blanco porque, honestamente, sentí que estaba exagerando. Soy una adulta. Puedo cuidarme sola. Fue una fiesta, solté con fastidio. ¿Qué querías que hiciera? ¿Sentarme en una esquina tomando agua? Quería que me respetaras. Que llegaras a casa cuando dijiste que lo harías. Respetarte, respondí más alto de lo que quería. Héctor, no es como si te estuviera engañando. Estaba con mis compañeros de trabajo. Deja de ser tan inseguro. En cuanto la palabra, inseguro, salió de mi boca, me arrepentí, no porque creyera que estaba equivocada, sino porque sabía que eso lo iba a enfurecer. Héctor siempre ha sido un poco sensible con ese tema.
Odia que se lo diga, aunque yo creo que es demasiado susceptible para su propio bien. ¿Tú crees que esto se trata de que yo soy inseguro?, dijo, poniéndose de pie y empezando a caminar por la habitación. Esto no se trata de mí. Se trata de que tú actúas como si estuvieras soltera cuando estás casada. Eso me tocó una fibra sensible. Me levanté del sofá de golpe, tambaleándome un poco porque, bueno, tequila. Actuar como soltera, solté con desdén. ¿Solo porque tomé unas copas y me quedé hasta tarde? Madura, Héctor. A partir de ahí, todo se fue al carajo. Él me acusó de ser egoísta e irrespetuosa. Yo lo acusé de ser controlador y aburrido. No era la primera vez que teníamos una pelea así, pero sin duda fue una de las peores. En algún momento, creo que incluso dijo, «Te importa más lo que piensa Gregorio que lo que pienso yo». Lo cual, sinceramente, fue ridículo. Gregorio es mi jefe. No es como si hubiera estado coqueteando con él. La paranoia de Héctor es la causa de la mitad de nuestras peleas, y ya estoy harta. Al final, simplemente me fui, me encerré en el baño y me quedé allí hasta que lo escuché irse a la cama. Una parte de mí sabía que me había pasado, pero otra parte sentía que él estaba exagerando todo. No es como si hiciera esto cada fin de semana. Solo quería pasar un buen rato. ¿De verdad eso es tan grave? La mañana siguiente fue dura. Me dolía la cabeza, tenía la boca seca y me sentía como si me hubiera atropellado un camión. Pero, honestamente, eso ni siquiera fue lo peor. Lo peor era saber que Héctor probablemente seguía enojado y que tarde o temprano tendría que enfrentarme a eso. Me giré en la cama y miré el reloj. 10:30 de la mañana. El aroma del café llegaba desde el pasillo, así que supe que ya estaba despierto. Genial. No estaba ni cerca de estar lista para hablar. Me quedé en la cama el mayor tiempo posible, revisando el celular y fingiendo que no me importaba nada. Pero eventualmente el hambre me ganó y no tuve más remedio que enfrentar la situación. Cuando entré a la cocina, Héctor estaba sentado en la mesa, leyendo las noticias en su tablet como siempre. No levantó la vista. No dijo ni una palabra. Solo estaba allí, con su café, como si yo no existiera. «Buenos días», dije, intentando sonar casual. No respondió. Agarré un vaso de agua y me apoyé en la encimera. «¿Así que ahora me vas a ignorar?» Muy maduro. Eso sí llamó su atención. Dejó la tablet y me miró con el rostro completamente inexpresivo. «¿Te acuerdas siquiera de lo que dijiste anoche?» Tomé un sorbo de agua y me encogí de hombros. «No mucho, pero supongo que tú estás a punto de recordármelo. Me llamaste inseguro. Como si fuera un adolescente celoso». «Bueno», dije, dejando la frase en el aire, sin saber cómo continuar. No es que él estuviera equivocado, si lo había dicho. Pero tampoco es como si hubiera salido de la nada. Quiero decir, estabas actuando un poco inseguro. Su mandíbula se tensó, y supe que acababa de echarle gasolina al fuego. «Vaya, Mariela. De verdad que no lo entiendes, ¿verdad?» «¿Qué?», le respondí. «¿Qué estás enojado porque llegué tarde? ¿De eso se trata todo esto?» «No», dijo con firmeza. «Esto se trata de respeto. De que ni siquiera piensas en cómo tus acciones me afectan. O nos afectan». Puse los ojos en blanco tan fuerte que me dolieron. «Aquí vamos otra vez con el chantaje emocional, Héctor. Fui a una fiesta. Tomé unas copas. Volví a casa. Fin de la historia. ¿Por qué tienes que hacerlo tan dramático? Porque no es solo esta vez, Mariela. Es todo el tiempo. No piensas en las consecuencias. No te importa. Solo haces lo que te da la gana en el momento y esperas que yo me encargue de las consecuencias». Eso dolió, principalmente porque en el fondo sabía que tenía razón, pero no iba a admitirlo, al menos no en ese momento. En su lugar, me defendí desviando el tema. «Oh, por favor, no actúes como si fueras un santo. Tú tampoco eres perfecto, Héctor». «Yo nunca dije que lo fuera», respondió al instante. «Pero al menos no estoy por ahí emborrachándome con mi jefe a la 1 de la mañana mientras mi pareja está en casa preguntándose dónde estoy». Ahí fue cuando perdí el control. «¿Sabes cuál es tu problema?», dije, subiendo la voz. «Que no confías en mí».
Nunca has confiado. Y ya estoy harta. Se puso de pie, arrastrando la silla contra el suelo de baldosas. Tal vez no confío en ti porque sigues dándome razones para no hacerlo. Eso me detuvo en seco por un segundo. No sabía qué decir. Entonces, como siempre, se activó mi mecanismo de defensa. Esto no se trata de confianza. Se trata de que tú eres aburrido y controlador, y de que siempre intentas hacerme sentir culpable por tener una vida fuera de ti. ¿Tener una vida? Se rió, pero no había ni una pizca de humor en su voz. Mariela, la mitad del tiempo ni siquiera actúas como si estuvieras casada. Es como si yo fuera solo un tipo con el que compartes casa. Eso es ridículo, dije, pero incluso mientras salían esas palabras de mi boca, se sentían vacías. ¿Tenía razón? No lo creía, o al menos no quería creerlo. Pero sus palabras se me quedaron dando vueltas, incluso después de que se fue de la cocina y azotó la puerta del dormitorio. No podía quitarme de encima la molesta sensación de que, tal vez, solo tal vez, no estaba del todo equivocado. Pasé el resto del día evitándolo. Salí a caminar, hice unos mandados y hasta me regalé un almuerzo en ese cafecito lindo del centro. Héctor me estaba enviando mensajes para entonces, pero no era precisamente el tipo de conversación que quería tener. Tenemos que hablar, decía uno. Esto no es sostenible. No respondí. No porque no me importara, sino porque no sabía qué decir. Hablar no iba a cambiar nada. Él seguiría siendo tenso y yo seguiría siendo yo. Así es como somos. Pero en el fondo, no podía evitar preguntarme si tenía razón. ¿Era realmente tan egoísta, tan impulsiva? ¿O él simplemente estaba exagerando, como siempre? Cuando volví a casa ya había oscurecido, y Héctor estaba sentado otra vez en el sofá, esta vez con su laptop. Me miró al entrar, pero no dijo nada. Me senté frente a él y esperé a que hablara, pero siguió escribiendo. Finalmente, dije. ¿Vamos a hablar o vas a seguir con el tratamiento del silencio toda la noche? Cerró la laptop y se recostó, mirándome como si estuviera tratando de decidir si yo valía siquiera la pena. ¿Te importa siquiera este matrimonio, Mariela? Eso me golpeó como una tonelada de ladrillos. Claro que me importaba. No. Pero antes de que pudiera responder, él continuó. Porque no sé cuánto más de esto puedo aguantar. Me hace sentir como si ni siquiera fuera una prioridad para ti, como si no te importara cómo tus acciones me afectan. Eso no es cierto, dije rápidamente. Pero él levantó una mano para detenerme. Entonces demuéstralo, dijo. Porque ya estoy cansado de ser el único que intenta que esto funcione. No supe qué decir. Por primera vez en mucho tiempo, me quedé completamente sin palabras. Y tal vez ese era el problema. Tal vez había estado tan ocupada defendiéndome y justificando mis decisiones que nunca me detuve a pensar en cómo lo estaban afectando a él o a nosotros. Pero incluso mientras lo miraba, no pude obligarme a pedir disculpas. No de verdad. Porque una parte de mí todavía sentía que no era completamente culpable. Una parte de mí todavía sentía que él estaba pidiendo demasiado, que esperaba que yo fuera alguien que no soy. Y ahí fue cuando me cayó el 20. Tal vez tenía razón. Tal vez ya no éramos compatibles. Pero, ¿qué haces cuando te das cuenta de eso? ¿Cómo se arregla algo que ya está tan roto? Después de la pregunta de Héctor, ¿te importa siquiera este matrimonio? El silencio entre nosotros era sofocante. Me quedé ahí sentada tratando de encontrar alguna respuesta, pero las palabras simplemente no salían. ¿Qué se suponía que debía decir? Claro que me importaba. Pero no era como si pudiera chasquear los dedos y hacer que todo fuera perfecto. Él no parecía entender que yo no era una esposa modelo que pudiera atender todas sus necesidades y seguir siendo fiel a mí misma. Finalmente, Héctor simplemente negó con la cabeza, como si ya hubiera decidido que no valía la pena esperarme. ¿Sabes qué? Dijo, levantándose. Olvídalo. No vas a responder, así que, ¿para qué molestarse? Héctor, espera, dije, pero ya estaba caminando otra vez. Pasó el resto de la noche encerrado en el dormitorio mientras yo me quedé en el sofá, mirando la televisión sin realmente verla. Mi mente no paraba. Parte de mí quería ir a hablar con él y arreglar las cosas, pero otra parte era demasiado orgullosa, o tal vez demasiado asustada. ¿Y si de verdad ya había terminado conmigo?
¿Y si esto era el comienzo del fin? Solo pensarlo me apretaba el pecho. Pero en lugar de enfrentar esa idea, agarré mi celular y me puse a ver Instagram, buscando cualquier cosa que me distrajera. Fue entonces cuando vi las fotos que Gregorio había publicado, toda una presentación de diapositivas de la fiesta de Año Nuevo. Ahí estaba yo, en el centro y en al menos 3 de ellas, riendo, bailando y viéndome demasiado cómoda con una copa en la mano. Una foto en particular me hizo sentir un nudo en el estómago, era Gregorio y yo, con los brazos alrededor del otro como si fuéramos mejores amigos. Su pie de foto no ayudó, trabaja duro, diviértete más. Salud por el mejor equipo del negocio. Casi podía oír la voz de Héctor en mi cabeza, destrozándome por lo inapropiado que todo parecía. Y honestamente, por una vez, no podía culparlo del todo. Las fotos no eran exactamente malas, pero definitivamente no eran buenas tampoco. Especialmente con cómo estaban las cosas entre nosotros en ese momento. Sin pensarlo, hice clic en la sección de comentarios. La mayoría eran inofensivos, compañeros de trabajo etiquetándose, gente haciendo bromas sobre lo salvaje que había sido la noche. Pero entonces vi uno que me heló la sangre. Era de la esposa de Gregorio, Jessica. Parece que todos se divirtieron un poco demasiado, había escrito, seguido de una serie de emojis pasivo-agresivos. Sentí el estómago revuelto. Jessica y yo nos habíamos visto solo un par de veces, pero podía notar que no era muy fan de mí. Tenía ese aire pulido de mamá futbolera que me hacía sentir desaliñada en comparación. Me la imaginaba desplazándose por esas fotos, con la mente llena de todos los peores escenarios posibles. Y ahora aquí estaba, señalándome frente a todos. Dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé mirando la pared, con la mente a mil. ¿Debería borrar el comentario? ¿Enviar un mensaje a Gregorio para que quitara las fotos? ¿Pedirle disculpas a Jessica aunque no hubiera hecho nada malo? Cada opción me parecía una batalla perdida. Pero no tuve que preguntarme mucho, porque unos minutos después Héctor entró a la habitación sosteniendo su teléfono como si fuera la prueba en un juicio. Su rostro estaba tranquilo, demasiado tranquilo, y eso me aterraba más que si estuviera gritando. ¿Viste esto?, preguntó, mostrando la pantalla. Era la publicación de Gregorio, por supuesto. Podía ver la presentación pasando las fotos automáticamente, cada una peor que la anterior. Sí, dije con cautela. Acabo de verlas. Y, insistió. ¿No ves lo mal que se ve esto? Héctor, no es tan malo, respondí a la defensiva. Es solo algo de trabajo. Todos estaban ahí. No todos estaban encima de su jefe, replicó, elevando un poco la voz. ¿Tienes idea de cómo me hace sentir esto? ¿Cómo me hace quedar? Oh, por favor, dije, poniendo los ojos en blanco. Estás exagerando. Nadie está viendo estas fotos y pensando algo sobre ti. Esto no se trata de ellos, cortó. Se trata de mí. Se trata de nosotros. Y se trata de que ni siquiera te importa cómo tus acciones me afectan. Ahí estaba de nuevo. Esa misma acusación. Ese mismo sentimiento de culpa. Me levanté, de repente sintiendo que ya no podía quedarme sentada. ¿Sabes cuál es tu problema, Héctor? Dije, señalándolo con el dedo. Estás tan enfocado en cómo todo te afecta que ni siquiera te molestas en preguntar por qué podría necesitar salir una noche para desahogarme. ¿Por qué eres egoísta?, dijo él, cortante. Por eso no piensas en nadie más que en ti mismo. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Abrí la boca para discutir, pero me cortó antes de que pudiera empezar. ¿Quieres saber la verdad, Mariela? Estoy cansado. Estoy cansado de ser el malo cada vez que pido un poco de respeto. Estoy cansado de ser el único que se preocupa por este matrimonio. Y estoy cansado de fingir que esto es normal. ¿Normal? Me reí amargamente. Lo siento, no sabía que eras todo un experto en lo que es normal. Tal vez si no actuases como un aguafiestas todo el tiempo, no estaríamos teniendo esta conversación. Su rostro se puso rojo y por un momento pensé que iba a perder el control por completo, pero en cambio simplemente negó con la cabeza y se fue de nuevo. Esta vez, sin embargo, no cerró la puerta de golpe ni gritó, simplemente salió de la casa agarrando su abrigo y sus llaves. Me quedé allí, congelada, escuchando el sonido de su auto arrancando y alejándose en la noche. Por un segundo pensé en salir corriendo tras él, pero no lo hice. En cambio,
Tomé mi teléfono y le envié un mensaje a Gregorio. Oye, ¿puedes borrar esas fotos? Están causando problemas en casa. Fue una jugada estúpida, una que casi inmediatamente lamenté, pero ya había presionado enviar antes de poder darme marcha atrás. Unos minutos después, Gregorio respondió con un emoji de pulgar arriba y la publicación desapareció. Pero el daño ya estaba hecho. Me senté en el sofá, mirando mi vaso vacío de la noche anterior y sentí algo que no me había permitido sentir en mucho tiempo: miedo. No ira, ni frustración, solo un miedo puro y desgarrador de que tal vez esta vez había ido demasiado lejos. Tal vez Héctor no volvería, y tal vez en el fondo lo merecía. Me quedé sentada en el sofá lo que parecieron horas, mi mente girando en círculos. El silencio de la casa era ensordecedor. Seguía mirando el reloj, esperando oír el sonido del auto de Héctor en la entrada, pero no llegaba. Parte de mí quería mandarle un mensaje para decirle que lo sentía, o al menos algo parecido a una disculpa para que volviera. Pero otra parte, la obstinada, me decía que esperara, que lo dejara calmarse, que fuera él quien viniera a mí. Así era como normalmente funcionábamos. Pero esta vez se sentía diferente. Cuando finalmente se abrió la puerta, ya casi era medianoche. Héctor entró en silencio, con los hombros caídos y el rostro inexpresivo. No dijo nada, solo dejó las llaves en la encimera y fue directo al dormitorio. Lo seguí, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Héctor, dije suavemente, quedándome en la entrada. ¿Podemos hablar? Estaba sentado al borde de la cama, con la cabeza entre las manos. Cuando levantó la mirada hacia mí, sus ojos ya no estaban enojados, sino cansados, derrotados. ¿Qué hay que hablar, Mariela?, dijo. No escuchas, no te importa, solo haces lo que quieres y se supone que debo estar bien con eso. Eso no es cierto, dije, pero incluso mientras decía esas palabras, se sentían vacías. ¿Cuántas veces había desestimado sus preocupaciones? ¿Cuántas veces me había dicho a mí misma que estaba exagerando solo para evitar admitir que tal vez estaba equivocada? Él negó con la cabeza. No creo que siquiera te des cuenta de cuánto me lastimas. Me senté frente a él, con las manos apretadas en mi regazo. Héctor, lo siento, ¿vale? No quise. No digas que lo sientes si no lo sientes, me interrumpió. No lo digas solo para callarme. Sus palabras dolieron, pero no podía negar la verdad en ellas. ¿Cuántas veces había lanzado una disculpa solo para acabar una pelea? ¿Cuántas veces había prometido hacerlo mejor solo para caer en los mismos patrones? Por primera vez no pude encontrar una excusa, no pude culpar a nadie más. Solo pude sentarme ahí, mirando al suelo y sintiendo el peso de todo lo que había hecho. ¿Es que acaso me amas?, preguntó de repente, con la voz apenas un susurro. La pregunta me tomó por sorpresa. Claro que sí, respondí rápidamente. Héctor, eres mi esposo. No me habría casado contigo si no te amara. ¿Pero me respetas?, insistió. ¿Acaso piensas en mí cuando tomas estas decisiones, o solo estoy aquí como un mueble más que no notas hasta que te estorbo? Las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas. No es justo, dije con la voz quebrada. Estoy intentando, Héctor, de verdad que lo intento. ¿Lo estás?, preguntó él, con un tono más suave ahora. Porque desde donde estoy, parece que intentas mantener contentos a todos los demás, tu jefe, tus compañeros de trabajo, quien sea, pero no a mí. Quise discutir, decirle que estaba equivocado, pero no pude, porque en el fondo sabía que tenía razón. Había pasado tanto tiempo justificando mis acciones, convenciéndome de que merecía un poco de diversión, un poco de libertad, que no me había detenido a pensar en cómo eso le hacía sentir, cómo poco a poco minaba los cimientos de nuestro matrimonio hasta que apenas quedaba algo. No sé cómo arreglar esto, admití finalmente, con la voz casi en un susurro. Héctor suspiró y se recostó contra el cabecero. Yo tampoco, dijo, pero sé que no puedo seguir viviendo así. No puedo seguir sintiendo que soy el único que lucha por nosotros. Me limpié los ojos y lo miré, de verdad lo miré, como por primera vez en meses. Parecía agotado, no solo por esta noche, sino por todo, por todas las peleas, por todas las disculpas que no significaban nada, por todas las veces que lo había alejado sin darme cuenta. Quiero arreglarlo, dije. No sé cómo, pero quiero intentarlo. No respondió de inmediato. Por un momento pensé que me diría que ya era demasiado tarde, que se había rendido,
pero luego asintió solo una vez. Está bien, dijo, pero esta vez no puedo ser solo yo, Mariela. Tiene que ser para los dos. Y eso significa que tienes que empezar a responsabilizarte por tus decisiones. No más excusas. No más echarme la culpa a mí de todo. Asentí aunque las palabras pesaban. La responsabilidad no era precisamente lo mío, pero si eso significaba salvar mi matrimonio, tenía que al menos intentarlo. Está bien, dije. Lo intentaré. Me dio una pequeña sonrisa, cansada. Eso es todo lo que pido. Nos quedamos sentados en silencio un rato, la tensión entre nosotros aliviándose un poco. No fue un final perfecto. Ni siquiera estuvo cerca. Pero fue un comienzo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez, solo tal vez, teníamos una oportunidad. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para más historias como esta. Nos vemos la próxima vez.